Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo Cuida tus encías en directo, este espacio de divulgación sanitaria, de divulgación sobre la información de la salud de nuestra boca, que organizamos bajo el paraguas de la Fundación de la Sociedad Española de la Periodoncia y la Osteointegración, la Fundación SEPA. Hoy para hablar en este último directo del año 2025 de un tema importante, ¿hacia dónde va la odontología? La odontología está viviendo una revolución. Bueno, lo está viviendo prácticamente toda la sociedad, ¿no? La digitalización, la inteligencia artificial, estos nuevos sistemas automatizados, todo esto está transformando la manera en que se diagnostican y se tratan las enfermedades bucodentales. Pero, ¿hasta qué punto va a cambiar esto nuestra percepción? O más concretamente, ¿cómo va a cambiar esto la práctica clínica? ¿Cómo nos veremos afectados los pacientes? ¿Llegará un día en el que un robot pueda realizar una endodoncia, por ejemplo, o colocar un implante, o diagnosticar una periodontitis? Bueno, de todo esto vamos a hablar con el doctor Javier Calatrava, que nos está esperando ahora en unos minutos. Él es experto en toda esta materia y nos va a poner un poquito de luz sobre esta cuestión. Vamos a cerrar este año 2025, como digo, hablando de lo que nos viene, cuál es el futuro. Estos momentos del año son muy propicios para hacer balance, pero también para mirar hacia adelante. Esto es lo que haremos en los próximos minutos con Javier. Antes les recuerdo que ustedes pueden suscribirse directamente a la página web y al newsletter que se genera mensualmente en la página web de Cuida tus encías. Simplemente escaneando este código QR se pueden suscribir directamente a la página web, insisto, y allí recibirán todos los meses esta información que un grupo de periodistas en colaboración con profesionales del ámbito de la salud bucodental llevamos a cabo todos los meses, como digo. Hacemos una pequeñita pausa, un pequeño consejo y enseguida estamos con Javier. Querido Javier, el doctor Javier Calatrava, muy buenas tardes y bienvenido a Cuida tus encías. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ángel. Muchísimas gracias por contar conmigo. Es un auténtico honor estar aquí en este espacio de Cuida tus encías por segunda vez y, como siempre, colaborar con SEPA en cualquiera de sus plataformas. El honor es nuestro, te lo agradecemos, Javier, que pongas tu experiencia y tu conocimiento al servicio de la sociedad, que es quien nos sigue y quien nos ve en este programa. Hoy para hablar del futuro de la odontología, como yo contaba en el inicio. Y me gustaría que nos hablaras un poco de qué avances tecnológicos consideras que va a marcar los próximos años, la próxima década, los próximos 5 o 10 años. Muchas gracias, Ángel, por la pregunta. Mira, a mí es un tema que lo que es la tecnología y la digitalización me apasiona. Yo desde que hice la carrera, desde que hice el máster de periodoncia, he intentado implementar esa tecnología y la tecnología disponible todos los días durante mi práctica clínica, ¿no? Sobre todo por las ventajas que creo que tiene, no solo para mí, sino sobre todo para nuestros pacientes, como veremos a lo largo de las preguntas. Y en cuanto a la pregunta de cómo creo que van a ser estos avances tecnológicos en la próxima década, pues aparte de apasionantes, creo que los protagonistas ya empiezan a coger forma, ¿no? Y tenemos que pensar un poco en la evolución de la odontología, de dónde venimos y cuáles han sido esos grandes protagonistas que han cambiado la vida de nuestros pacientes durante los últimos años. Yo creo que han sido sobre todo, pues hace muchos años, la anestesia, en la que conseguimos quitarles el dolor a nuestros pacientes. Luego vino la adhesión, es decir, conseguimos adherir materiales a los dientes de nuestros pacientes para hacer restauraciones más mínimamente invasivas. Luego aparatos tecnológicos como pueden ser los escáneres, es decir, las radiografías tridimensionales o esos escáneres intraorales que nos permiten generar un escaneado tridimensional para poder llevarnos el paciente al ordenador y planificarlo todo digitalmente. Y tenemos que preguntarnos dónde converge esto con también la historia de la tecnología en la humanidad, ¿no? Y la historia de cómo ha evolucionado la humanidad. Y yo creo que esos grandes protagonistas en la evolución de la humanidad pueden haber sido, por ejemplo, el fuego, la rueda, la escritura, hace años el Internet. ¿Y dónde converge la odontología con la historia de la humanidad? Pues en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está aquí. Vamos a hablar mucho de ella hoy.
ha llegado para quedarse y creo que es lo que sin duda va a revolucionar la manera en la que vamos a entender la odontología, en la que van a vivir nuestros pacientes, cómo les diagnosticamos y cómo les tratamos. Y eso combinado con, por ejemplo, impresoras 3D, nuevos biomateriales que están en continuo avance, nuevas tecnologías, robótica, que vamos a hablar también de ello, pues yo creo que van a cambiar sin duda la experiencia de nuestros pacientes en los próximos 10 años. Javier, empezamos por esto último, por la robótica, porque ya vemos muchos robots operando, haciendo cosas en otras áreas de la medicina. En el caso concreto de la odontología, ¿en qué punto se encuentra esta robótica aplicada a vuestro trabajo? Pues mira, parece que esto de la robótica es algo que muy lejano, ¿no? Que vemos todos que tenemos redes sociales, en Instagram, los robots estos de Boston Dynamics que hacen mortales, y es algo como que parece que está lejos. Como bien dices, en medicina se lleva tiempo utilizando, pero no en medicina, sino que también en odontología. Es decir, yo voy a hablar sobre todo del campo de la odontología que más conozco, ¿no? La periodoncia y los implantes. Pero yo, por ejemplo, los 2 últimos años que he estado trabajando de profesor en la Universidad de Michigan, yo tengo muchos compañeros en Estados Unidos que en sus clínicas ya tienen un robot que se llama Yomi, que no coloca los implantes de manera totalmente independiente, sino que los clínicos lo utilizan para ayudarse y guiarse a colocar esos implantes de una manera más precisa y eficaz. Tiene el problema de que tiene un gran coste para los clínicos y que no está al alcance de todas las clínicas, pero esto ya se viene utilizando. Y, por ejemplo, en la Universidad de Michigan hacemos mucha investigación con equipos de China, porque nuestro director, Hongmei Wang, es de Taiwán, y hemos hecho investigación y hemos tenido la suerte de recibir, por ejemplo, charlas y clases de los pioneros de la robótica en China que están ya avanzando este campo de la odontología para que cada vez más cerca, y ahora seguiremos hablando de esto, sea una realidad que a lo mejor ya incluso está al caer en España o incluso ya está aquí. O sea, por lo que dices, podríamos pensar que en unos años un robot pueda colocarnos un implante o realizar, como decía yo, una endodoncia de forma autónoma. ¿O estamos todavía lejos de ese escenario? Es decir, ¿en qué lugar os deja también a los sanitarios? Te digo que no a las dos preguntas. Es decir, me has preguntado si en unos años o si todavía estamos lejos. La realidad es que ya estamos aquí. Y no estamos aquí en China, no estamos aquí en Estados Unidos, sino que estamos aquí en España. Yo me formé en mi casa académica, que es la Universidad Complutense de Madrid, en la que actualmente también soy profesor en el máster de periodoncia e implantología, pero unas plantas más abajo está el máster de nuevas tecnologías, dirigido por Guillermo Pradíes, en el que junto con uno de sus profesores y gran amigo mío, Pablo Ching, han importado la primera máquina, el primer aparato de cirugía robótica autónomo de implantes en Europa. Y actualmente en la Complutense, todas las semanas, se colocan implantes de manera, a través de un robot, de manera totalmente independiente en pacientes, ya que están haciendo cirugía, están haciendo investigación con ese tema. Y hace 2 fines de semana, a través también de profesores y amigos míos como Ignacio Sánchez y Eduardo Montero, a través de un curso de la Asociación Europea de Osintegración, hicieron la primera cirugía en directo robótica del mundo, en pacientes. Es decir, no es el futuro y no es lejano y no es algo que solo ocurra en China sí o en Estados Unidos. Es algo que ya está ocurriendo aquí en Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid, en el centro de España. Así que no es algo que esté tan lejos, sino que es una realidad clínica de hoy en día. Pero es una realidad clínica que efectivamente todavía está en investigación y estamos desarrollando. Hablabas antes también de la inteligencia artificial, luego volveremos a la robótica. También sabemos que ya se usa para interpretar radiografías o para planificar tratamientos, es decir, al final para gestionar información, ¿no? ¿Cómo crees que va a evolucionar también este uso de la inteligencia artificial en vuestra práctica diaria como dentistas? Es una pregunta muy relevante, Ángel, porque nuevamente te insisto en que ya es una tecnología que se está implementando en el día a día. Y mira, el fin de semana pasado, hace 2 fines de semana, fue el Congreso Anual de la Sociedad Española de Periodoncia en Barcelona, en el que tuve el placer de dar una presentación sobre inteligencia artificial y cómo la utilizamos en odontología, ¿no? Y era en periodoncia.
y eran distintas sesiones. La mía era sobre plan de tratamiento y ejecución de tratamientos quirúrgicos sobre todo, pero antes hubo una presentación brillante de una compañera amiga mía, Mónica Bonfanti, que explicaba un poco el uso de esta inteligencia artificial para el diagnóstico, ¿no? Y ya existen distintos softwares, en Estados Unidos también en muchas clínicas se están implementando ya, que lo que hacen es apoyar al clínico en dar un diagnóstico más preciso y certero. De manera que no es un diagnóstico completamente basado en inteligencia artificial, sino que es un apoyo, lo llaman muchos de estos softwares como una segunda opinión. Es decir, está el diagnóstico del clínico con el criterio del clínico y además se puede apoyar en esta inteligencia artificial, en esta tecnología, para hacer que su diagnóstico sea más preciso. ¿Cómo creo que se va a integrar esto? Pues mira, me parece un dato muy curioso porque justo da la casualidad que hace unas semanas estuvimos grabando un podcast acerca de implantes, nueva tecnología, un tema parecido para El Confidencial, que ha tenido muchas visualizaciones. Y si lees los comentarios, curiosamente, la mitad de los comentarios van en la línea de pacientes agradecidos porque los dentistas busquen apoyo en la tecnología para ofrecerles mejores soluciones, y la mitad de los comentarios, tristemente, es una dura realidad de la odontología española, que son pacientes que no están satisfechos con sus dentistas, con la odontología en general, o que no se fían del criterio de los odontólogos, pensando que pueden tener un fin mercantil más que verdaderamente el tratamiento de los pacientes, ¿no? Y creo que esta tecnología puede ayudar mucho a los odontólogos a darles validez a su criterio, a darles validez a su diagnóstico. Es decir, no soy yo, Javier Calatrava, que te dice que en este diente tienes que hacerte una reconstrucción, tienes que hacerte una endodoncia, sino que además esta tecnología, que está basada en 5 millones de casos alrededor de todo el mundo, apoya mi decisión. Por lo cual yo creo que los pacientes al final se apoyarán en esto. Y creo que podemos llegar incluso a un punto en los próximos años que a nivel legal necesitemos apoyar nuestros diagnósticos sobre esta tecnología. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, Javier, porque en ese mismo contexto del que hablas, muchas personas, muchos pacientes temen que esta tecnología, ¿no?, la inteligencia artificial, la robótica que nos comentabas hace unos minutos, pueda sustituir la parte humana. Y la pregunta es muy, muy directa. ¿Cómo crees que queda la figura del dentista ante este ecosistema? Es decir, ¿va a ser reemplazada? ¿Vais a ocupar un papel secundario? No sé, ¿cómo lo ves tú esto? Efectivamente, es una pregunta muy relevante y, como bien decías, has enfocado la pregunta a los pacientes, ¿no? Y creo que lo importante no es cómo lo vea yo, sino cómo lo vean nuestros pacientes. Y para eso hicimos un estudio de investigación en la Universidad de Michigan, un estudio transversal en el que hicimos una entrevista a 256 pacientes. Una entrevista con distintas preguntas sobre su grado de aceptabilidad en cuanto a la implementación de inteligencia artificial en todo el proceso del paciente, desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Y como hago un resumen de los resultados generales, fue curioso ver, un resultado muy curioso, es que no había relación entre la edad de los pacientes y la aceptabilidad de estos tratamientos, que nos sorprendió bastante. Sí que encontramos una relación entre el nivel de educación de los pacientes y esta aceptabilidad de los tratamientos. Es decir, los pacientes, cuanta más formación tenían y más confianza en esa tecnología, más aceptaban su implementación en la práctica clínica. Pero luego hacíamos una escala en cuanto a la involucración de la inteligencia artificial en el tratamiento. Y, por ejemplo, que el dentista se apoyase en inteligencia artificial para el diagnóstico, casi el 100% de los pacientes les parecía bien. Que se involucrase la inteligencia artificial en el plan de tratamiento, iba bajando un poquito, al 80%. Que se involucrase en el tratamiento en sí, al 60%. Pero luego ya metíamos categorías de diagnóstico únicamente mediante inteligencia artificial y ya bajaba como al 20%. Y luego la última categoría era cirugía robótica de implantes directamente mediante inteligencia artificial, robots con nada de implicación de una persona, de un humano, y estaba por debajo del 5%. Es decir, parece que los pacientes están de acuerdo en que usemos tecnología, pero necesitan todavía la imagen de un doctor, la imagen de un clínico que tome y navegue esas decisiones y ejecute esos tratamientos. Y además, si le preguntamos incluso a la inteligencia artificial, el otro día que hice un poco el juego para la presentación que teníamos sobre inteligencia artificial,
en SEPA, a ChatGPT, le lancé una pregunta de si creía que la tecnología o la inteligencia artificial iba a sustituir a los dentistas. Y decía que era muy poco probable que en los próximos 20, 30 años la inteligencia artificial sustituyese a los dentistas, sino que lo que es posible es que la figura del dentista que no utilice esa tecnología sí que vaya desapareciendo y sí que quede en decadencia. Así que parece que tanto para los pacientes como para los clínicos estamos todos de acuerdo en que tenemos que utilizar la tecnología disponible para ofrecerles el mejor servicio posible a nuestros pacientes. Qué interesante y qué novedoso, ¿no? Este escenario. Posiblemente, no sé si coincidirás conmigo, uno de los grandes beneficios de este uso de tecnología tan concreta como la inteligencia artificial, como la robótica, es la precisión, que se reducen los errores. ¿Crees que estos son los únicos beneficios o los más llamativos y que dentro de vuestra profesión y también de cara a nuestra expectativa como pacientes es lo que tendremos que exigirle de alguna manera? ¿Precisión y ausencia de errores en diagnósticos? Sin ninguna duda. Y sobre esto, como te comentaba, tuve la suerte de dar una presentación de media hora el otro día en Barcelona, que voy a intentar resumirla ahora en 2 minutos. Pero si utilizamos la tecnología y si yo abogo por el uso de tal de la tecnología, es por mejorar todos nuestros procesos. Sobre todo, al final, somos un servicio que lo que buscamos es un fin para un paciente. Entonces, si en todos esos pasos el paciente tiene mejores resultados y mejor experiencia, debemos utilizar esta tecnología. Y, por ejemplo, en el día a día, ¿en qué nos vemos beneficiados? Como un resumen, en el diagnóstico. Somos mucho más precisos en torno a nuestros diagnósticos. Y antes, por ejemplo, en cirugía, teníamos que levantar colgajos y levantar la encía para ver, para entender y ya tomar una decisión intraquirúrgica. Hoy en día podemos planificar todo de primeras mediante un diagnóstico digital y avisarle al paciente de que en qué va a consistir la cirugía, qué consecuencias puede tener, cuánto vamos a tardar, etc. En planes de tratamiento complejos podemos planificar todo desde el principio, planes de tratamiento de 2-3 años, planificar todo desde el principio, saber dónde queremos llegar e ir ejecutando pasos a pasos, ayudados por la tecnología hasta llegar a ese fin, para no ir improvisando, sino tener un plan y poder ejecutar los pasos para ese plan. En planes de tratamiento muy complejos, por ejemplo, hoy en día, a través de una única foto que le hacemos al paciente, mediante inteligencia artificial, podemos planificar cómo le va a quedar su sonrisa y hacerle una simulación dinámica, es decir, generar un vídeo de una sola foto de cómo le va a quedar al paciente esa sonrisa en 2 años. Y podemos, de manera eficaz, llegar a ese resultado. Es decir, esto para la comunicación con el paciente. Pacientes que se involucran en planes de tratamiento complejos de 1, de 2 años, costosos. Es una maravilla. Y luego sabemos que en la ejecución de nuestros tratamientos, al colocar implantes, al realizar cirugías, esto nos va a ayudar a ser más eficaces en los tiempos quirúrgicos, a tener menos morbilidad, a tener menos complicaciones. Y, por ejemplo, en los implantes hemos conseguido pasar de una desviación angular, que nosotros es lo que medimos de precisión, y una desviación lineal, de una desviación angular, por ejemplo, de alrededor de un 10% de colocar los implantes a mano, y una desviación lineal de 1 milímetro, 2 milímetros de colocar los implantes a mano, a con cirugía robótica. Hoy en día estamos por debajo de 1 grado de desviación y por debajo de 1 milímetro de desviación lineal. Es decir, si estamos empujando por estas tecnologías, al final es por ofrecerles mejores resultados y mejor experiencia a nuestros pacientes. Una experiencia de paciente diferente, evidentemente, ¿no? Por lo menos si lo comparamos con nuestros históricos. Hablas de la digitalización, yo creo que eso exige inversión, entiendo, exige que estéis formados continuamente. ¿Estáis los profesionales y las clínicas preparados para integrar hoy estas tecnologías de forma segura y ética? Pues creo que es uno de los grandes problemas por los cuales existe todavía una resistencia hacia esa digitalización, porque efectivamente las tecnologías, sobre todo cuanto más emergentes, tienen costes elevados que a veces pueden incluso hacer que los tratamientos no salgan rentables incluso, pero por suerte existen grupos de investigación, como los que tenemos en la Complutense, que nos encargamos de
adoptar esas tecnologías de manera temprana, realizar investigación para asegurarnos que esa tecnología consigue los resultados que promete. Y otra ventaja es que a medida que avanzan esas tecnologías, los precios van siendo más asumibles para las clínicas, por lo cual las clínicas cada vez van teniendo más opciones de digitalizarse y creo que, sobre todo en el mundo altamente competitivo de la odontología en España, es necesario que poco a poco las clínicas no se queden atascadas en lo que hacemos porque nos funciona bien, sino ir implementando poco a poco esas tecnologías, sobre todo con el fin de mejorar nuevamente la calidad del servicio a nuestros pacientes. Y el problema es que esas tecnologías no solo requieren una inversión, sino requieren formación, porque muchas veces hay que cambiar la manera de hacer las cosas, hay que cambiar la manera de diagnosticar, hay que cambiar la manera de planificar. Y hay una curva de aceptación de la tecnología en cuanto a adaptadores tempranos, adaptadores tardíos y ya los rezagados. Y ya en la gran mayoría de tecnologías ya no es que estemos en los innovadores, es que estamos en una realidad que ya estamos entre que la mayoría de la población está adoptando estas tecnologías. Incluso en algunas tecnologías ya el que no la tiene, por ejemplo, un escáner intraoral, ya está casi en cuanto a los rezagados. Y esto puede hacer que le esté incluso ofreciendo a sus pacientes un tratamiento que no está tan a la altura con el gold standard de lo que sería la odontología del siglo XXI. Así que yo motivo desde aquí a todos los clínicos a invertir dentro de sus límites, claramente, y a formarse sobre todo en la implementación de estos protocolos para mejorar el servicio y la odontología que reciben sus pacientes. Javier, nos estás contando un montón de cosas súper interesantes para tener en cuenta, pero una última pregunta que quiero hacerte es, y a modo de resumen, un poco, perdón, a modo de resumen de todo lo que nos has contado, ¿cómo imaginas tú el futuro en 10, 15 años en una clínica dental? ¿Qué crees que será imprescindible que se mantenga? ¿Y qué cosas piensas que van a desaparecer un poco de ese ecosistema que tenemos hoy todos en la cabeza como pacientes? Pues creo que es una última gran pregunta para cerrar y la realidad es que es difícil imaginarse cómo va a ser la clínica dentro de 20 años, ¿no? Sin duda, creo que es apasionante imaginarse esa interrogación y aquí ya me voy a poner un poco más filosófico. Yo tengo la suerte de venir de una tradición larga de dentistas, soy cuarta generación de odontólogos, por lo cual sé cómo eran las clínicas de hace 20 años. He crecido en esas clínicas, clínicas que estaban acordes a la tecnología de hace 20 años, que prácticamente estaba empezando el Internet, prácticamente no había softwares de gestión en las clínicas, prácticamente nada era digital, es decir, casi todo era convencional, analógico. No estaba vivo 20 años antes, es decir, la clínica de hace 40 años, pero sí que he visto los aparatos, los artilugios, las fotos de mi abuelo y la diferencia que había en esa clínica de hace 40 años, esa clínica de hace 20 años, pero piensa en los avances que ha dado la tecnología en los últimos 5 años. Es decir, desde hace 20 años, hace 20 años casi no había teléfonos móviles y ahora tenemos un aparato en nuestra mano que prácticamente tiene acceso a toda la información del mundo, a todas las aplicaciones del mundo. Podemos tener escáneres tridimensionales en el móvil que están cada vez avanzando más. Y la inteligencia artificial, la que hemos hablado la mayoría del bloque, hace 5 años nadie hablaba de inteligencia artificial. Y los usos que puede hacer esta inteligencia artificial ahora mismo son mucho más avanzados que los que podía hacer el año pasado. Entonces, ¿cómo va a ser la clínica de dentro de 20 años? Pues no lo sé, pero seguro que apasionante. ¿Por qué? Porque implementaremos todas las tecnologías cada vez más accesibles a los clínicos y creo que la experiencia al 100% del paciente va a ser digital. El paciente a lo mejor tendrá una aplicación en la cual interaccionará con la consulta de una manera distinta. En todos los procesos del tratamiento habrá tecnología de por medio, desde el diagnóstico hasta la ejecución, hasta el mantenimiento de la salud periodontal y perimplantaria. Está controlado y estará monitorizado y tendremos información personalizada para controlar a todos nuestros pacientes a largo plazo y a lo mejor sabremos cuando un diente se le está descontrolando y nos soltará una alarma en nuestro sistema porque tendrá un marcador y unos biomarcadores que se podrá tomar en casa todos los días. Es decir, creo que vamos hacia una odontología digital, personalizada, mínimamente invasiva y
más precisa y sobre todo, como he intentado plantear, para mejorar la experiencia de nuestro paciente y para que todo ese porcentaje de pacientes que actualmente no están contentos con la situación de la odontología, que nada puede ser más triste, esperemos que vaya reduciendo y tengan una experiencia mejor, seguro que guiada por la tecnología. Así que yo animo a los pacientes, a los clínicos, a no tenerle miedo al futuro de la odontología, a no tenerle respeto, sino a afrontarlo con entusiasmo. Y sobre todo porque esto lo que va a hacer es que posiblemente estemos renovándonos continuamente y nuestro trabajo nunca sea aburrido y cada década de nuestro trabajo sea distinta y más apasionante que la anterior. Javier, un verdadero placer escucharte y me sumo a ese carro de los optimistas en la tecnología y animo a que todos los que nos estén viendo se suben a ese carro, sobre todo por una cuestión, y es que quizás estamos fiando muy largo a 20 años o 15 esa revolución, ¿no? Esto igual es en mucho menos tiempo, lo estamos viendo como tú decías, ¿no? Los últimos 5 años ha sido una locura y me parece que los próximos 5 o 10 van a serlo también. Vamos a vivir cambios importantes. Efectivamente, Ángel, la revolución está aquí, ya ha ocurrido y somos parte de ella. Así que creo que has cerrado tú con la palabra ideal que yo todavía no había dicho, que es optimismo. Creo que ser optimista con lo que viene es la clave, porque verdaderamente lo que ya está aquí y lo que viene es muy bueno, tanto como para nosotros dentistas como para nuestros pacientes. Javier, en nombre de la Fundación de SEPA, muchísimas gracias por participar en Cuida tus encías y como estamos en fechas prenavideñas, nuestros mejores deseos para ti y para todos los tuyos. Muchísimas gracias, Ángel. Ha sido un placer. Felices fiestas a ti también, a todo SEPA y a todo el mundo que nos escuche durante estas fechas. Gracias, Javier. Un abrazo. Pues con este deseo optimista nos marchamos, cerramos esta temporada del 2025 en los programas de Cuida tus encías con esta carga positiva, con este mensaje optimista y sobre todo desde el punto de vista de la experiencia de paciente, como nos ha contado fenomenalmente Javier. Volvemos el año que viene, volvemos en enero, en unos días, con un nuevo calendario de contenidos, con un nuevo contenido en la página web de cuidatusencías.es y con el compromiso siempre de recordarles que la información es muy importante, pero que sobre todo lo más importante es que la salud en general, la de usted, la mía, la de todos, empieza siempre por la boca. Felices Navidades y próspero año 2026.